Muy buenos días, bienvenidos al noticiero del mediodía y el día de hoy hablaremos un poco sobre tres cosas que están causando alarmas en todo el mundo. La primera es, ¿cómo está hoy en día la sexualidad en Colombia y en Guyana? La segunda, ¿cómo está la política en Colombia y en Cuba? Y la tercera, ¿cómo está la religión en Colombia y en Israel? Comencemos con nuestros avances. Bueno, aunque la Ley General de Educación y el Programa de Educación para la Sexualidad en Colombia son obligatorios, su implementación sigue siendo limitada y desigual. En 2024, solo el 5% de los padres y madres se opone a la enseñanza de educación sexual integral y el 94% considera que sus hijos tienen derecho a la información de calidad. Sin embargo, aunque esto es bueno, existen sus grandes brechas. Y es que en muchos colegios aproximadamente el 70% de los docentes no reciben información adecuada en derechos sexuales. Y también hay algunas cifras alarmantes sobre los abusos sexuales últimamente en Colombia. Y es que en el 2023 en Colombia y Brasil y México hubo un promedio de 1.569 mujeres que diariamente fueron víctimas del abuso sexual. Pero en el 2025 hay cifras alarmantes, y es que aproximadamente hay 2.500 casos anuales de explotación sexual, no solo en mujeres, sino también infantil. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Guyana? Bueno, aproximadamente el 1,6% de adultos en Guyana viven con VIH y SIDA. En términos absolutos, se estima que son 11.000 personas afectadas en el 2025. Guyana recibe más de 300 casos de abuso sexual cada mes, según la Unidad de Delitos Sexuales. Y aunque reciben 300 casos sexuales cada mes, anualmente eso significa que hay más de 3.600 casos reportados en Guyana. Ahora, ¿cuáles son las víctimas? Más del 90% de los casos involucran a mujeres como víctimas. Y aún más alarmante, más del 70% de los casos afectan a niños y niñas menores de 18 años. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la economía en Colombia, cómo está la política en Colombia y qué ha pasado en Cuba con la política. Y es que desde enero del abril del 2025 desde enero hasta abril del 2025 se registraron más de 128 actos violentos contra líderes políticos, sociales y comunales, incluyendo 34 asesinatos y 20 atentados en el país, lo que también incluye la muerte de Miguel Uribe, que se presentó la semana pasada, lo que fue un delito totalmente inaudito. Hasta la fecha ya son 97 dirigentes políticos asesinados en 2025, lo que evidencia una grave amenaza a la democracia y a la participación ciudadana. Entre el 2016 y 2022 se documentaron 1.243 casos de corrupción que comprometieron a 137,65 billones de pesos, de los cuales se perdieron 21,28 billones y apenas se recuperaron 9,8 billones. Estos hechos afectaron directamente a 14.535 millones de personas, siendo los niños, niñas y adolescentes el grupo más impactado en la política de Colombia. Ahora, ¿cómo está la política en Cuba? La situación política en Cuba se caracteriza por ser un Estado socialista, un sistema de partido único liderado por el Partido Comunista de Cuba. El gobierno cubano se autodefine con una democracia popular, en contraste con las democracias liberales occidentales. Rechaza las críticas de su sistema político. Ahora, se han escuchado rumores, y no solo rumores, es cierto que hay un solo presidente, Miguel Díaz, que está desde el 2019, desde el 10 de octubre del 2019 hasta el día de hoy ejerciendo el poder. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido el derecho al voto, se ha perdido el derecho al elegir un nuevo presidente, lo cual ha afectado la política y la democracia en Cuba a un 100%. Ahora, por último, miraremos un poco sobre cómo está la religión en Colombia. Y es que Colombia continúa siendo mayormente cristiana, aunque hay algunas poblaciones que son significativamente católicas.
Pero miremos un poquitico las cifras. ¿Cómo están las cifras del catolicismo, los protestantes evangélicos, los cristianos? Y es que en el catolicismo aproximadamente el 64% de la población se identifica como católica. Entre los protestantes y evangélicos representan entre el 16 y el 17% de la población. Lo bueno en Colombia es que aún sigue existiendo el derecho de poder tener libertad de religión. Y sin afiliación religiosa y religiosos ateos agnósticos están entre el 10% y el 14%, según el promedio de distintas fuentes. Ahora por último miraremos cómo está la religión en Israel. Y es que Israel es una sociedad fuertemente marcada por la religión, pero también se caracteriza por ser una significativa diversidad internamente y una alta proporción de seculares. Ahora miremos las cifras de las religiones en Israel. Y es que los judíos hay aproximadamente 73% a 74% de la población. Musulmanes hay cerca del 18%. Y cristianos hay alrededor de 1,9%, aproximadamente 185,000 personas, principalmente árabes cristianos, además de pequeños grupos como armenios y falashas. Y por último, la última cifra que tenemos el día de hoy en religión en Israel son los drusos, cerca de 1,6% con una presencia histórica y éticamente orgullosa de tener su religión. Bueno, esto fue el reportaje del día de hoy, espero que les haya gustado y nos veremos en los próximos avances de El Mediodía.